El capítulo 6 del libro del Apocalipsis marca un momento crucial en la narrativa apocalíptica, donde se revelan los primeros 6 sellos que desencadenan eventos de gran magnitud. Estos sellos, simbolizados como jinetes y fenómenos cósmicos, ofrecen una visión profética del juicio divino y el fin de los tiempos. Número 1. Apertura de los sellos. La apertura de los sellos en el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 6, es un momento crucial que simboliza la revelación divina y el desencadenamiento de eventos apocalípticos. Este proceso es iniciado por Jesucristo, quien es referido como el Cordero de Dios. La figura del Cordero de Dios, referida a Jesucristo, es central en la teología cristiana. Este título se deriva de la metáfora del Cordero como sacrificio expiatorio que quita el pecado del mundo, estableciendo una conexión con el Antiguo Testamento y la institución del sacrificio pascual. El libro que contiene los 7 sellos es un símbolo poderoso. En la antigüedad, un libro sellado era un documento de gran importancia y secreto. La presencia de 7 sellos sugiere la completitud y perfección divina. Este libro es una especie de testamento divino que contiene la revelación del plan de Dios para el mundo. La acción de abrir los sellos es llevada a cabo exclusivamente por el Cordero de Dios, lo que subraya la autoridad y soberanía de Jesucristo en el cumplimiento del plan divino. Solo Él es digno de ejecutar este acto trascendental. La imagen de abrir un libro sellado se encuentra en la tradición profética del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías 29:11-12, donde se habla de un libro que solo el sabio puede entender y que está sellado para el resto. La apertura de los sellos no es un evento único, sino un proceso escalonado que revela gradualmente los eventos y juicios apocalípticos. Esto implica una progresión cuidadosamente planeada en la manifestación de la voluntad divina. Cada sello abierto desencadena la aparición de un jinete, simbolizando diferentes aspectos del juicio divino. Este simbolismo refleja una visión panorámica de eventos catastróficos que afectarán a la humanidad en el tiempo del fin. La figura del Cordero no solo está asociada con la apertura de los sellos, sino que también desempeña un papel esencial como guía espiritual para aquellos que enfrentarán los eventos apocalípticos. Su presencia otorga consuelo y esperanza a aquellos que confían en su redención. La apertura de los sellos no solo tiene implicaciones apocalípticas, sino también teológicas. Representa la revelación del plan divino para la consumación de la historia humana y la restauración de la justicia cósmica. Este acto simboliza la centralidad de Jesucristo en el cumplimiento de la historia humana. Él no solo es el Creador, sino también el Redentor y el Soberano que llevará a cabo la consumación de todas las cosas. Número 2. Jinetes del Apocalipsis, juicios divinos y simbolismo profundo. La aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, desencadenada por la apertura de los primeros 4 sellos en el libro del Apocalipsis, es un simbolismo potente que representa juicios divinos sobre la tierra. Cada jinete personifica una forma diferente de calamidad y desastre. Primer jinete, conquista o conquistador. Este jinete monta un caballo blanco, símbolo de la conquista y expansión. Se interpreta de diversas maneras, desde conquistas militares hasta la propagación de ideologías o incluso eventos históricos significativos. Este jinete inaugura una era de cambio y transformación, a menudo acompañada de desafíos y pruebas. Segundo jinete, guerra. El segundo sello libera al jinete del caballo rojo, personificando la guerra y el derramamiento de sangre. Este jinete representa conflictos y batallas, ya sean bélicas, políticas o espirituales. La presencia del color rojo simboliza la violencia y la intensidad del conflicto. Tercer jinete, hambre. El tercer sello desata al jinete sobre un caballo negro, simbolizando la hambruna y la escasez. Este jinete anuncia condiciones de vida difíciles, la carestía de alimentos y la desesperación. La hambruna se interpreta tanto literal como metafóricamente, representando la privación y la necesidad. Cuarto jinete, muerte. El cuarto sello libera al jinete sobre un caballo pálido, personificando la muerte y la mortalidad. La palabra pálido sugiere la decadencia y la enfermedad. Este jinete es la personificación de la muerte física y espiritual que sigue a menudo a la guerra y la hambruna. Los 4 jinetes no se limitan a eventos específicos, sino que también se interpretan como fuerzas en juego a lo largo de la historia. Representan patrones recurrentes de sufrimiento humano, conflictos y calamidades que han afectado y continuarán afectando a la humanidad. La interpretación de los 4 jinetes puede ser tanto literal como simbólica. Algunos estudiosos ven estos jinetes como eventos históricos específicos, mientras que otros los interpretan como fuerzas espirituales o conceptos más abstractos.
representando la condición humana a lo largo del tiempo. La aparición de los cuatro jinetes está intrínsecamente vinculada al concepto de juicio divino. Su presencia en el relato apocalíptico sugiere que estos eventos están permitidos o desencadenados por la voluntad de Dios como parte de su plan redentor y purificador. La presencia de los cuatro jinetes invita a una reflexión profunda sobre la fragilidad humana y la vulnerabilidad ante fuerzas más allá de nuestro control. Esta reflexión puede llevar a una búsqueda de significado, esperanza y redención en contextos religiosos y filosóficos. La introducción de los cuatro jinetes marca el comienzo de una serie de eventos apocalípticos más amplios, como las trompetas y las copas de la ira, que culminarán en la manifestación final de la soberanía divina y la restauración de la creación. A pesar de la aparente desolación y sufrimiento que representan los cuatro jinetes, la narrativa apocalíptica también sugiere que, en última instancia, hay esperanza a través de la adversidad. La revelación divina finaliza con la victoria de Dios sobre el mal y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Número 3. Quinto sello. Al abrir el quinto sello, se revela la visión de las almas bajo el altar, representando a los mártires que murieron por su fe. El quinto sello en el libro del Apocalipsis presenta una visión conmovedora que revela las almas de los mártires bajo el altar. Esta escena simbólica representa un aspecto crucial del mensaje apocalíptico, centrándose en aquellos que han sacrificado sus vidas por su fe. El altar es un símbolo central en la adoración y los rituales religiosos. En este contexto apocalíptico, el altar adquiere un significado especial, representando la conexión entre los mártires y su sacrificio con la divinidad. Las almas de los mártires están visualmente ubicadas bajo el altar, indicando su estrecha relación con el acto de sacrificio. Este lugar simboliza la conexión íntima entre su sufrimiento y la devoción religiosa. Las almas bajo el altar son identificadas como aquellos que fueron martirizados debido a su testimonio y lealtad a Dios. Este martirio puede haber ocurrido en diversas circunstancias, como persecuciones religiosas o conflictos. La visión del quinto sello subraya el poderoso testimonio de fe de estos mártires. A pesar de las dificultades y la persecución, permanecieron fieles a sus creencias, convirtiéndose en ejemplos de compromiso inquebrantable con la verdad divina. La imagen de las almas bajo el altar también sugiere un llamado a la justicia divina. Sus vidas fueron cegadas injustamente debido a su fe, y el lugar bajo el altar simboliza la espera de la vindicación divina y la retribución contra la injusticia. La imagen de las almas bajo el altar tiene resonancias en el Antiguo Testamento, recordando la figura de Abel, cuya ofrenda fue aceptada por Dios. Este paralelo refuerza la idea de la aceptación divina del sacrificio de los mártires. Aunque se mencionan específicamente las almas de los mártires, la visión tiene una dimensión universal. Simboliza la experiencia de todos aquellos que han sufrido y han dado sus vidas por su fe en Dios, independientemente del tiempo o lugar. La descripción de las almas bajo el altar también puede interpretarse como un lamento por la injusticia y el sufrimiento experimentado por aquellos que han sido perseguidos por su fe. Es una llamada a la compasión y la reflexión sobre el costo del testimonio religioso. La visión del quinto sello no solo se centra en el sufrimiento, sino que también apunta a la conexión entre el sacrificio de los mártires y el proceso de redención divina. Sus vidas ofrecidas en sacrificio se integran en el plan redentor más amplio de Dios. La visión de las almas bajo el altar sirve como inspiración para la resistencia y la fidelidad en medio de la adversidad. Alienta a aquellos que enfrentan persecución a mantener su fe y confianza en la justicia divina. Número 4. Sexto sello. La apertura del sexto sello desencadena eventos cósmicos, como terremotos y cambios en el Sol y la Luna. La apertura del sexto sello en el libro del Apocalipsis presenta un momento de gran magnitud y trascendencia, ya que desencadena eventos cósmicos impactantes. Este pasaje, que incluye terremotos y cambios en el Sol y la Luna, lleva consigo un simbolismo profundo y la manifestación de lo sobrenatural. Los eventos cósmicos asociados con la apertura del sexto sello son interpretados tanto literal como simbólicamente. En el plano simbólico, representan la intervención divina y la sacudida cósmica que precede a los juicios finales y la culminación de la historia humana. La descripción de terremotos y cambios en el Sol y la Luna encuentra paralelos en varias profecías antiguas
como las pronunciadas por los profetas del Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Joel y Isaías. Los terremotos simbolizan trastornos y cambios radicales. En el contexto apocalíptico, estos terremotos pueden interpretarse como la sacudida de los fundamentos del orden existente, marcando el comienzo de una nueva era o la manifestación de la ira divina. Los cambios en el Sol y la Luna pueden tener significados múltiples. Pueden representar transformaciones cósmicas reales o simbólicas, sugiriendo alteraciones en los ciclos naturales o incluso cambios en el orden celestial que señalan eventos extraordinarios. Las imágenes de terremotos y cambios en el Sol y la Luna también se encuentran en otras tradiciones apocalípticas y escatológicas. Este paralelismo refuerza la idea de que el Apocalipsis se suma a un conjunto más amplio de creencias sobre el fin de los tiempos. La descripción de estos eventos cósmicos actúa como un anuncio de los juicios finales que se avecinan. Estos fenómenos no solo son manifestaciones asombrosas de lo sobrenatural, sino también señales precursoras de eventos más dramáticos que están por venir. La narrativa apocalíptica describe la reacción de la humanidad ante estos eventos cósmicos con temor y asombro. Este elemento subraya la naturaleza extraordinaria y sobrenatural de los sucesos, provocando una respuesta visceral en aquellos que son testigos de ellos. La descripción de estos eventos cósmicos también provoca la reacción de la humanidad de buscar refugio. La gente se esconde en cuevas y en las montañas, buscando protección contra la inminente ira divina. Los eventos cósmicos pueden interpretarse como la manifestación de la presencia y el poder divino. En la teología apocalíptica, estos fenómenos sobrenaturales señalan la intervención directa de Dios en los asuntos humanos. La apertura del sexto sello genera una expectación intensa sobre la manifestación final de la voluntad divina. La serie de eventos cósmicos sirve como preludio a los juicios y revelaciones finales que se desarrollarán en los sellos posteriores y las trompetas. Número 5. Sellados de Dios. Protección divina en previsión de los juicios. La mención de los sellados de Dios, antes de que los juicios se desaten por completo, en el libro del Apocalipsis, revela un elemento crucial de protección divina en medio de eventos apocalípticos. En el contexto bíblico, el sello tiene múltiples significados simbólicos. Puede representar la autenticidad, la pertenencia y, en este caso, la protección divina. Los sellados de Dios son marcados como pertenecientes a Él y bajo su cuidado especial. La acción de sellar a los siervos de Dios sugiere una preparación divina antes de los juicios que se avecinan. Este sello actúa como una marca distintiva que los identifica como aquellos que están bajo la protección y cuidado directos de Dios. El acto de sellar a los siervos de Dios tiene paralelismos en el Antiguo Testamento, donde se utiliza el concepto de sellado como una indicación de posesión y protección divina. En el Apocalipsis, se menciona que los sellados están protegidos contra los vientos de la tribulación. Este simbolismo apunta a la idea de que, aunque el mundo está inmerso en tumultuosos eventos apocalípticos, aquellos sellados por Dios están resguardados y a salvo. El sello de los siervos de Dios no es simplemente un acto físico, sino también una identificación espiritual. Representa la conexión íntima entre Dios y sus seguidores, indicando una relación especial basada en la lealtad y la fidelidad. La acción de sellar a los siervos de Dios contrasta con los juicios divinos que se desatan más adelante en el Apocalipsis. Mientras que el mundo experimenta la ira divina, los sellados están marcados como aquellos que están exentos de ciertos juicios, mostrando la discriminación divina entre los justos y los que no lo son. La mención de los sellados también funciona como un elemento de consuelo y esperanza en medio de la narrativa apocalíptica. Indica que, incluso en los tiempos más oscuros, hay una porción del pueblo de Dios que está asegurada y protegida. La acción de sellar a los siervos de Dios está vinculada a la elección divina. Los elegidos son marcados y apartados para un propósito especial dentro del plan redentor de Dios, lo que refleja la soberanía divina en la salvación y protección de su pueblo. Número 6. Después de la visión de los 144,000, Juan contempla una multitud incontable de personas de todas las naciones que han llegado a la presencia de Dios. La visión de una multitud incontable de personas de todas las naciones ante la presencia de Dios, como se describe en el Apocalipsis después de la visión de los 144,000, ofrece una imagen de la diversidad y la redención universal.
La presencia de una multitud incontable de todas las naciones refleja la universalidad de la redención divina. Este pasaje sugiere que la gracia y la salvación de Dios no conocen fronteras étnicas, culturales o geográficas. La imagen de una multitud proveniente de todas las naciones puede ser vista como un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en el Antiguo Testamento, donde se le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. La multitud incontable es a menudo interpretada como la representación simbólica de la Iglesia universal, que incluye creyentes de todas las épocas, lugares y culturas. Es una visión de la comunión de los santos. La diversidad de la multitud sugiere la eliminación de barreras étnicas y culturales en la presencia de Dios. En este contexto, la redención trasciende las divisiones humanas y une a personas de diversas procedencias en un acto común de adoración. La visión se alinea con la gran comisión de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. La multitud incontable refleja la respuesta a esta comisión, donde personas de todas partes responden al llamado del Evangelio. La visión puede interpretarse como el cumplimiento de profecías bíblicas que hablan de la reunión de todas las naciones para adorar a Dios. Este tema es recurrente en los libros proféticos y en los salmos. Número 7. Séptimo sello y las trompetas. Las trompetas, desencadenadas por la apertura del séptimo sello, son símbolos poderosos en la tradición apocalíptica. En la Biblia, las trompetas a menudo se asocian con la proclamación de juicios divinos y anuncios importantes. La secuencia de las trompetas tiene paralelismos con las plagas de Egipto en el Antiguo Testamento. Ambas representan juicios divinos y eventos catastróficos que llevan consigo consecuencias significativas. La apertura del séptimo sello desencadena una serie de eventos cósmicos y juicios representados por las trompetas. Estos juicios no solo afectan a la humanidad, sino también al orden cósmico, señalando una intervención divina a gran escala. El rompimiento de los sellos, incluido el séptimo sello, está asociado con el desvelamiento de eventos proféticos. La apertura de estos sellos revela la realidad espiritual y cósmica que subyace en el mundo visible. La apertura del séptimo sello y el desencadenamiento de las trompetas añaden un elemento de continuidad en la narrativa apocalíptica. Cada sello y trompeta contribuye a la revelación progresiva de los juicios divinos y el propósito final de Dios. Las trompetas, que siguen al séptimo sello, afectan tanto a la creación como a la humanidad. Se describen eventos como granizo y fuego mezclados con sangre, afectando la tierra, el mar, los ríos y el sol. Estos fenómenos cósmicos intensifican la magnitud de los juicios divinos. La sucesión de los sellos y las trompetas no solo es una descripción de juicios divinos, sino también un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. A través de estos eventos apocalípticos, se invita a la humanidad a reconsiderar su posición espiritual y su relación con Dios. Número 8. Las trompetas del Apocalipsis, mensajes cósmicos y juicios divinos. El Apocalipsis, en su relato apocalíptico, no solo presenta los sellos como desencadenantes de eventos significativos, sino que también introduce las trompetas como heraldos de juicios divinos. Cada trompeta suena, desencadenando eventos cósmicos y anunciando intervenciones divinas en la historia humana. Las trompetas se presentan en el Apocalipsis en el capítulo 8, donde 7 ángeles preparan sus trompetas para sonar. Cada trompeta desata eventos específicos, marcando etapas adicionales en la revelación de la voluntad divina. Primer trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre. La primera trompeta del Apocalipsis, al sonar, desencadena un evento cósmico asombroso, la caída de granizo y fuego mezclados con sangre sobre la tierra. Este simbolismo apocalíptico lleva consigo profundas connotaciones y un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. La combinación de granizo y fuego sugiere una manifestación extrema de fuerzas naturales. El granizo simboliza la fuerza destructiva, mientras que el fuego representa la purificación y la manifestación del poder divino. Juntos, estos elementos crean una imagen apocalíptica impactante. La presencia de sangre en este evento cósmico añade una capa adicional de simbolismo. En la Escritura, la sangre a menudo se asocia con el juicio divino y la expiación. En este contexto, puede simbolizar la seriedad del juicio y la consecuencia de las acciones humanas. La caída de granizo y fuego desde el cielo enfatiza la naturaleza cósmica del juicio. Este no es simplemente un evento localizado, sino un pronunciamiento divino que afecta a la totalidad de la creación, recordando la omnipotencia y la soberanía de Dios sobre todo.
La magnitud de este juicio cósmico sirve como un llamado impactante a la reflexión. Los eventos apocalípticos no deben ser ignorados, sino que invitan a la humanidad a considerar seriamente su relación con Dios y el estado moral y espiritual de sus vidas. La caída de granizo y fuego mezclados con sangre tiene el potencial de despertar la conciencia espiritual. Enfrentar un juicio tan extraordinario debería llevar a la reflexión sobre la fragilidad de la vida, la trascendencia espiritual y la necesidad de una conexión más profunda con lo divino. El simbolismo de granizo y fuego mezclados con sangre puede aludir a las consecuencias de las acciones humanas. Puede interpretarse como un recordatorio de que las elecciones y comportamientos humanos tienen repercusiones y que el juicio divino responde a la falta de alineación con los principios divinos. Algunos eruditos bíblicos sugieren que las trompetas del Apocalipsis pueden tener paralelismos con las plagas de Egipto en el Antiguo Testamento. En este caso, la primera trompeta podría recordar la séptima plaga, cuando granizo y fuego cayeron sobre Egipto, Éxodo 9, 22, 26. Este evento cósmico también revela la justicia divina. Dios, como juez supremo, interviene en la historia para corregir la injusticia y restaurar el orden según su voluntad. La sangre en el simbolismo subraya la seriedad y la imparcialidad de este juicio. La primera trompeta debe entenderse en el contexto general del Apocalipsis, donde se revelan progresivamente los propósitos divinos para la redención y la restauración final. Aunque los juicios son severos, también son parte de un plan redentor más amplio. Segunda trompeta, la montaña ardiente en el mar. La segunda trompeta del Apocalipsis resuena con un simbolismo impactante, la caída de una gran montaña ardiendo en el mar. Esta imagen apocalíptica, llena de significado, representa un juicio divino que trasciende lo físico para abordar aspectos espirituales más profundos. La montaña ardiente en la segunda trompeta es un símbolo potente y evocador. La imagen de una montaña ardiendo sugiere un evento catastrófico y destructivo. Este tipo de simbolismo se encuentra a menudo en la Escritura como un indicador de intervención divina y juicio. La figura de una montaña ardiendo puede estar conectada con imágenes proféticas del Antiguo Testamento, donde las montañas a menudo representan reinos, imperios o estructuras poderosas. La destrucción de esta montaña simboliza la desestabilización y caída de poderes humanos en oposición a la voluntad divina. La caída de la montaña ardiendo en el mar intensifica el simbolismo. El mar, en la Escritura, a menudo representa a las naciones, multitudes y pueblos. Apocalipsis 17:15. La perturbación en el mar señala consecuencias extendidas sobre la humanidad y la creación. Al igual que en la primera trompeta, la segunda trompeta presenta un juicio cósmico. La caída de la montaña ardiendo desde el cielo destaca la intervención divina que trasciende las leyes naturales y apunta a la soberanía absoluta de Dios sobre el universo. La combinación de fuego y agua en este evento es simbólicamente rica. El fuego representa la purificación y la acción divina, mientras que el mar, asociado con la humanidad, se ve afectado por esta acción. Este doble simbolismo sugiere un juicio divino que busca transformación y restauración espiritual. Al igual que con la primera trompeta, la segunda trompeta también es un llamado a la reflexión espiritual. Los eventos apocalípticos no son simplemente desastres cósmicos, sino invitaciones divinas a la humanidad para que considere su relación con Dios y busque la reconciliación. Tercera trompeta. La estrella ardiente, Ajenjo, en los ríos y manantiales. La tercera trompeta del Apocalipsis introduce una imagen simbólica intrigante, la caída de una estrella ardiente llamada Ajenjo en los ríos y manantiales, amargándolos. Este simbolismo apunta a juicio y amargura, con posibles connotaciones espirituales que reflejan las consecuencias de las decisiones humanas. La elección de la palabra Ajenjo para describir la estrella ardiente es significativa. En la Biblia, el ajenjo a menudo se asocia con amargura y juicio. Esta elección de simbolismo refuerza la naturaleza amarga y punitiva de la intervención divina representada por la tercera trompeta. La dirección de la caída de la estrella ardiente en los ríos y manantiales sugiere que el juicio no está limitado a un área geográfica específica, sino que afecta los recursos esenciales para la vida. El agua, símbolo de purificación y vitalidad, se ve contaminada y amargada. En la Escritura, los ríos y manantiales a menudo simbolizan la fuente de la vida, tanto física como espiritual. La contaminación de estas fuentes con amargura indica una perturbación profunda en la espiritualidad y la moral de la humanidad.
La caída de la estrella ardiente en los ríos y manantiales puede evocar paralelismos con eventos del Antiguo Testamento, como la transformación del agua amarga en dulce en la historia de Moisés. Éxodo 15, 22, 27. Sin embargo, aquí la imagen es inversa, llevando consigo juicio en lugar de restauración. La amargura resultante de la caída de la estrella podría simbolizar las consecuencias espirituales de decisiones humanas. Podría referirse al amargor moral y espiritual que surge de acciones contrarias a la voluntad divina, señalando a la vez la responsabilidad humana en la generación de tales juicios. La tercera trompeta invita a una profunda reflexión sobre la elección personal y colectiva. Las acciones humanas, representadas simbólicamente en la amargura de los ríos, llevan consigo la responsabilidad de enfrentar las consecuencias y buscar reconciliación con Dios. Como en los casos anteriores de las trompetas, la tercera trompeta subraya la necesidad de arrepentimiento. La amargura en los ríos y manantiales actúa como un llamado urgente a la transformación espiritual y la búsqueda de la gracia divina. Cuarta trompeta, oscuridad celestial. La cuarta trompeta del Apocalipsis introduce un simbolismo impactante: la disminución de la luz del sol, la luna y las estrellas. Este oscurecimiento cósmico no solo representa un evento astronómico, sino que también lleva consigo profundas connotaciones simbólicas, relacionadas con la interrupción del orden celestial y la posibilidad de la presencia divina oculta. La cuarta trompeta describe una disminución en la luz emitida por los cuerpos celestiales. La luz del sol, la luna y las estrellas, que son fuentes fundamentales de luz en el cosmos, experimentan una reducción en su brillo. Este evento cósmico simboliza una alteración significativa en el orden natural. El oscurecimiento de los cuerpos celestiales sugiere una perturbación en el orden establecido por Dios en el cosmos. La luz celestial, que simboliza la presencia y el orden divinos, se ve afectada, señalando una intervención directa de lo trascendental en lo creado. A lo largo de la Biblia, la luz se asocia con la presencia divina y la revelación de la verdad. La disminución de la luz celestial puede interpretarse como un símbolo de la ocultación temporal de la presencia divina o una consecuencia de la separación causada por el pecado. La imagen de la oscuridad celestial tiene paralelismos con eventos del Antiguo Testamento, como las tinieblas que cubrieron Egipto durante la novena plaga, Éxodo 10, 21, 29. En ambos casos, la oscuridad cósmica se asocia con juicio divino y la manifestación de la presencia de Dios. La cuarta trompeta sirve como un llamado a la reflexión espiritual. La disminución de la luz celestial invita a la humanidad a considerar su relación con Dios y a buscar la verdad en medio de la oscuridad, recordando la necesidad de confiar en la guía divina. Aunque la cuarta trompeta presenta un oscurecimiento cósmico, también lleva consigo la esperanza de la restauración. Este oscurecimiento no es permanente y anticipa la eventual manifestación completa de la luz redentora de Dios en el cumplimiento de su plan para la creación. Quinta trompeta, estrellas que caen y el abismo del Abadón. La quinta trompeta del Apocalipsis presenta un simbolismo extraordinario: la caída de estrellas del cielo y la apertura del abismo del Abadón. Este evento apocalíptico marca una intensificación en la naturaleza de los juicios, ya que criaturas malignas son liberadas para causar tormento a la humanidad. La caída de estrellas del cielo es un simbolismo poderoso y puede evocar imágenes de la caída de seres celestiales. En la Escritura, las estrellas a menudo se asocian con ángeles o seres espirituales, y su caída puede representar una rebelión o una intervención divina en el orden celestial. La apertura del abismo del Abadón intensifica el simbolismo. El término Abadón se asocia con la destrucción y es mencionado en el Antiguo Testamento, Job 26:6, Proverbios 15:11. La apertura de este abismo señala la liberación de fuerzas malignas y destructivas que causarán tormento en la tierra. La liberación de criaturas malignas desde el abismo indica una manifestación más directa del mal en el mundo. Estas criaturas pueden simbolizar fuerzas espirituales adversas, demonios u otras formas de maldad que causarán sufrimiento y angustia en la humanidad. La quinta trompeta representa una intensificación en la naturaleza de los juicios divinos. Mientras que las trompetas anteriores involucraban eventos cósmicos y perturbaciones en la creación, esta trompeta introduce una dimensión espiritual más directa, señalando el impacto de fuerzas espirituales sobre la experiencia humana. La apertura del abismo y la liberación de criaturas malignas
resuena con temas bíblicos relacionados con el mal. El Abadón, como un lugar de destrucción, se menciona en el libro de Job y en los Proverbios. La quinta trompeta conecta estos conceptos con el juicio divino. Algunos estudiosos ven paralelismos entre la quinta trompeta y las descripciones en el libro de Joel, Joel 2:1-11, donde se habla de una invasión de langostas como símbolo de juicio. Este paralelismo subraya la conexión entre los juicios divinos y las imágenes simbólicas en las Escrituras. La intención de las criaturas liberadas es causar tormento a la humanidad. Este sufrimiento puede tener dimensiones físicas, espirituales o psicológicas. La quinta trompeta destaca las consecuencias dolorosas de la rebelión y la separación de Dios. La quinta trompeta señala un tiempo de prueba y juicio más intenso. La humanidad enfrentará desafíos espirituales y morales significativos a medida que estas criaturas malignas desencadenen su tormento. Es un recordatorio de que las elecciones humanas tienen consecuencias eternas. Aunque la quinta trompeta trae juicio, también es un llamado al arrepentimiento. La intensificación de los juicios busca despertar la conciencia espiritual de la humanidad y conducirla hacia la rendición, el arrepentimiento y la búsqueda de la gracia divina. La quinta trompeta puede ser vista como una representación simbólica del conflicto espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. La liberación de criaturas malignas destaca la realidad de las fuerzas espirituales en pugna y la necesidad de la intervención divina para la victoria final. Cada trompeta, incluida la quinta, anticipa el juicio final y la consumación de los tiempos. A medida que se desatan fuerzas espirituales malignas, se subraya la necesidad de la intervención divina para la redención final y la restauración completa. Sexta trompeta, ejércitos sobrenaturales y plagas. La sexta trompeta del Apocalipsis presenta un simbolismo asombroso, la liberación de ejércitos sobrenaturales que infligen plagas y tormentos sobre la humanidad. Este juicio cósmico simboliza la intervención divina en la historia humana y la manifestación de la ira divina. La descripción de ejércitos sobrenaturales sugiere la participación directa de fuerzas espirituales en este juicio. Estos no son ejércitos terrenales, sino fuerzas angelicales o seres celestiales que ejecutan la voluntad divina en el contexto del juicio apocalíptico. La liberación de estos ejércitos sobrenaturales resulta en la infligencia de plagas y tormentos sobre la humanidad. Estos eventos catastróficos y sufrimientos intensifican el carácter apocalíptico de la sexta trompeta, señalando consecuencias significativas de la rebelión humana contra Dios. Al igual que las trompetas anteriores, la sexta trompeta destaca la naturaleza cósmica del juicio divino. No se trata solo de eventos locales, sino de la intervención divina que afecta a la totalidad de la creación. Este simbolismo subraya la soberanía absoluta de Dios sobre el cosmos. La descripción de ejércitos y plagas puede tener paralelismos con las visiones proféticas en el libro de Joel, Joel 2:1-11, donde se habla de un día de oscuridad y angustia causado por un ejército invasor. Este paralelismo destaca la consistencia del mensaje bíblico sobre el juicio divino. La sexta trompeta simboliza la manifestación de la ira divina. Aunque el concepto de la ira de Dios puede ser difícil de entender, en el contexto apocalíptico representa la respuesta justa y necesaria de Dios ante la rebelión y el pecado persistentes de la humanidad. Aunque el juicio apocalíptico lleva consigo la manifestación de la ira divina, también sirve como una advertencia y un llamado al arrepentimiento. La liberación de ejércitos sobrenaturales y las plagas son actos de gracia que buscan despertar la conciencia humana y redirigirla hacia Dios. La sexta trompeta se conecta con profecías anteriores en el Apocalipsis, formando un patrón coherente de advertencia y juicio. Cada evento catastrófico señala la necesidad urgente de la humanidad de reconciliarse con Dios y volverse a la verdad redentora. Antes de que suene la séptima trompeta, hay un interludio que destaca la paciencia divina y la oportunidad de arrepentimiento. Este intervalo refleja la misericordia de Dios, incluso en medio de juicios, dando a la humanidad la posibilidad de volverse a Él. Séptima trompeta, anuncio de la consumación final. La séptima trompeta del Apocalipsis representa un momento crucial y culminante en la narrativa apocalíptica. Su sonido anuncia la consumación final de la historia humana, la revelación completa de la voluntad divina y la victoria definitiva de Dios sobre el mal. En la numerología bíblica, el número 7 tiene una connotación de plenitud y perfección. La séptima trompeta, al ser la última de las trompetas, señala la consumación total de los eventos apocalípticos y la plenitud del plan divino. El sonido de la séptima trompeta marca un momento clave en la secuencia apocalíptica.
Anuncia que el tiempo ha llegado a su culminación, y los eventos subsiguientes llevarán a la consumación final del plan redentor de Dios. La séptima trompeta señala la consumación final de la historia humana según el plan divino. Todos los eventos apocalípticos, desde las trompetas anteriores hasta los sellos, han llevado a este momento en el cual Dios revelará la plenitud de su propósito para la creación. La séptima trompeta implica la revelación completa de la voluntad divina. A través de los eventos apocalípticos, Dios ha estado desplegando su plan de redención y juicio. Ahora, la séptima trompeta anuncia que esa voluntad divina se manifestará completamente. El sonido de la séptima trompeta también simboliza la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Aunque los juicios y conflictos han caracterizado la narrativa apocalíptica, la séptima trompeta anticipa el triunfo final de la justicia divina sobre todas las fuerzas contrarias. La séptima trompeta cumple las profecías contenidas en las escrituras apocalípticas. Los eventos predichos en el Apocalipsis están llegando a su término, y la séptima trompeta sirve como la confirmación y realización de las profecías dadas por Dios a través de visiones apocalípticas. En la secuencia apocalíptica, la séptima trompeta prepara el escenario para la liberación de los 7 cálices de la ira de Dios. Apocalipsis 16. Estos cálices representan juicios aún más intensos que conducirán a la consumación final y al juicio definitivo. La séptima trompeta es un símbolo del fin de los tiempos y la llegada del reino de Dios en su plenitud. Anuncia el cierre del tiempo presente y la entrada en una nueva era, donde la voluntad de Dios se cumple completamente en la tierra como en el cielo. En Apocalipsis 11, 15, 19, después del sonido de la séptima trompeta, se presenta una escena de adoración en el cielo. Los seres celestiales ofrecen acción de gracias y reconocen la soberanía y el poder de Dios. Esto subraya la respuesta apropiada de la humanidad a la consumación final: adoración y gratitud. La séptima trompeta marca la conclusión de la serie de trompetas y actúa como una transición hacia la siguiente serie de juicios, los cálices de la ira. Cada serie de juicios en el Apocalipsis contribuye a la narrativa más amplia de la redención y el juicio divino. Aunque la séptima trompeta anuncia eventos de juicio, también lleva consigo la esperanza en la restauración final. La consumación final significa la victoria de Dios sobre el mal, la reconciliación completa y la instauración del reino eterno. Número 9. Las 7 copas del Apocalipsis, despliegue de la ira divina y juicio final. Las 7 copas del Apocalipsis constituyen una serie adicional de juicios divinos después de las trompetas, representando el despliegue completo de la ira divina y marcando el periodo final del juicio antes de la consumación. Cada copa revela un juicio específico y contribuye a la narrativa apocalíptica de redención y juicio. Las 7 copas se encuentran en Apocalipsis 15 y 16, y cada una de ellas representa una porción específica de la ira de Dios que se derrama sobre la tierra. Estos juicios son más intensos y focalizados que las trompetas anteriores, señalando la fase culminante del juicio divino. Antes de que las copas sean derramadas, Apocalipsis 15 describe una escena en el cielo donde aquellos que han vencido a la bestia celebran la victoria y se preparan para presenciar la consumación final de los juicios divinos. Esto resalta la conexión entre la adoración y la intervención divina. Primera copa: úlceras malignas. La primera copa del Apocalipsis, que provoca úlceras malignas y dolorosas en aquellos que tienen la marca de la bestia, lleva consigo un simbolismo profundo y representa un juicio específico dirigido hacia aquellos que han seguido el camino de la rebelión y la adoración de fuerzas contrarias a Dios. La referencia a la marca de la bestia es esencial para comprender el contexto de este juicio. En el Apocalipsis, la bestia es un símbolo del poder y la autoridad que se opone a Dios. La marca, a menudo asociada con el número 6. 6 representa la lealtad a esta autoridad rebelde. Aquellos que han aceptado esta marca simbolizan a aquellos que han escogido seguir un camino de oposición a Dios. La aflicción de úlceras malignas señala un juicio doloroso y evidente. En la Escritura, las enfermedades y las aflicciones a menudo son utilizadas simbólicamente para representar la consecuencia del pecado y la rebelión. En este caso, las úlceras malignas pueden ser interpretadas como una manifestación externa del juicio divino sobre aquellos que han abrazado la maldad y la rebelión. El simbolismo teológico de esta copa apunta a la realidad de que las elecciones humanas tienen consecuencias. Aquellos que eligen seguir un camino de rebelión y adoración de fuerzas opuestas a Dios experimentarán el juicio divino.
La presencia de úlceras malignas sugiere que esta aflicción es una consecuencia directa de las acciones y elecciones de las personas. La aflicción de úlceras malignas también establece un contraste con la adoración verdadera. Aquellos que se han alineado con la bestia y han aceptado su marca están experimentando el juicio, mientras que aquellos que han elegido adorar a Dios y seguir su camino están protegidos de esta aflicción. Este contraste subraya la importancia de las elecciones espirituales. Aunque el juicio es una manifestación de la ira divina, también puede ser visto como un llamado al arrepentimiento. Dios, en su gracia, ofrece oportunidades para que las personas se vuelvan a Él, abandonen la rebelión y encuentren restauración. Las úlceras malignas pueden ser un recordatorio de la necesidad de arrepentimiento y cambio de corazón. La primera copa establece el tono para los juicios que siguen. Cada copa tiene su propia manifestación específica de la ira divina, pero todas están interconectadas en la narrativa apocalíptica que revela la justicia y la soberanía de Dios sobre la creación. Aunque el juicio es una expresión de la ira divina, también lleva consigo la esperanza en el arrepentimiento. Las úlceras malignas no son un castigo final e irremediable, sino una oportunidad para que aquellos que las experimentan se vuelvan a Dios en arrepentimiento y busquen la gracia y la restauración. Segunda copa, mar convertido en sangre. La segunda copa del Apocalipsis, que convierte el mar en sangre y causa la muerte de toda criatura marina, contiene un simbolismo impactante que representa una interrupción catastrófica en la creación y simboliza el juicio divino sobre la corrupción y maldad que ha afectado los océanos. La imagen del mar convertido en sangre es altamente simbólica y apocalíptica. El mar, que a menudo simboliza la inmensidad, la vitalidad y la vida, se ve transformado en un símbolo de juicio divino y catástrofe. La transformación en sangre señala un cambio drástico y revela la severidad del juicio. La consecuencia directa de la transformación del mar es la muerte de toda criatura marina. Esto incluiría peces, mamíferos marinos y otras formas de vida acuática. La devastación total de la vida marina enfatiza la magnitud del juicio y sus efectos devastadores sobre la creación. La sangre en la Escritura a menudo lleva connotaciones de juicio y expiación. En este contexto, la transformación del mar en sangre simboliza un juicio divino sobre la corrupción y maldad presentes en el ámbito marino. También puede asociarse con la idea de la vida que fluye, indicando una interrupción en la vitalidad y la prosperidad. La segunda copa apunta a la corrupción y maldad que han afectado los océanos. Este juicio divino no solo es una respuesta a las acciones humanas, sino también a la explotación irresponsable de los recursos naturales y a la corrupción que ha afectado los ecosistemas marinos. Al igual que la primera copa, la segunda copa destaca las consecuencias de las elecciones humanas. La corrupción y maldad que han afectado los océanos son el resultado de decisiones irresponsables y acciones que han perturbado el equilibrio natural. La transformación del mar en sangre tiene paralelismos con las plagas bíblicas, como la plaga de sangre en Egipto durante la liberación de los israelitas. Este paralelismo sugiere que el juicio divino sobre la creación refleja eventos históricos y establece una conexión con la redención divina. En la interpretación contemporánea, la segunda copa puede ser vista como una representación simbólica de la responsabilidad ambiental. La explotación irresponsable de los recursos naturales y la contaminación que afecta a los océanos pueden ser vistos como elementos que contribuyen a este juicio simbólico. Aunque la imagen de la transformación del mar en sangre es impactante, también lleva consigo la esperanza en la restauración. La narrativa apocalíptica apunta hacia un tiempo futuro en el cual Dios restaurará y renovará la creación, liberándola de la corrupción y el sufrimiento. Tercera copa, ríos y manantiales en sangre. La tercera copa del Apocalipsis, que ríos y manantiales en sangre, es un reflejo de la corrupción en la creación, señalando el impacto negativo de las acciones humanas sobre el medio ambiente. La contaminación y la explotación irresponsable han llevado a consecuencias drásticas que afectan directamente la esfera vital del agua. La intensificación del juicio, representado por la tercera copa, subraya la gravedad de la respuesta divina ante la corrupción ambiental. Este juicio no solo afecta a los seres humanos, sino que se extiende a la misma esencia de la naturaleza, resaltando la interconexión entre la humanidad y la creación. La transformación de los ríos y manantiales en sangre sirve como un llamado a la responsabilidad ambiental. Este juicio destaca las consecuencias de la explotación irresponsable de los recursos naturales y la contaminación, recordando a la humanidad su papel como guardianes de la creación.
La tercera copa también puede ser vista como una representación de la justicia divina. Aquellos que han contribuido a la contaminación y explotación irresponsable de los recursos naturales enfrentan las consecuencias de sus acciones. La transformación en sangre simboliza un juicio proporcional a la gravedad de la corrupción. A pesar de la severidad del juicio, la narrativa apocalíptica lleva consigo la esperanza en la restauración final. La transformación de los ríos y manantiales en sangre no es un destino final, sino una etapa en el proceso de redención y restauración de la creación por parte de Dios. Cuarta copa, ardor del sol. La cuarta copa del Apocalipsis, que provoca un ardor intenso del sol sobre la humanidad, introduce un juicio simbólico que afecta directamente el elemento vital de la luz. Este evento puede interpretarse como un simbolismo poderoso de la exposición y confrontación divina de la oscuridad y la maldad. La intensidad del ardor del sol indica un juicio divino que afecta la esfera elemental de la luz. La luz del sol, que simboliza la claridad, la revelación y la vida, se convierte en un instrumento de juicio, señalando la intervención divina en la realidad cósmica. En la teología bíblica, la luz se asocia con la presencia divina, la verdad y la pureza. La transformación de la luz del sol en un elemento que causa ardor puede simbolizar la confrontación divina con la oscuridad espiritual y la maldad que ha prevalecido en la tierra. La cuarta copa simboliza la exposición de la oscuridad y la revelación de lo que ha permanecido oculto. La luz del sol, en lugar de ser benéfica y vital, se convierte en un agente de juicio, iluminando las áreas de oscuridad espiritual y moral que requieren confrontación divina. El ardor del sol puede entenderse como una confrontación divina, directa con la maldad presente en la humanidad. La exposición de la oscuridad puede interpretarse como un acto de juicio y discernimiento divino, donde la maldad es confrontada y puesta al descubierto. La cuarta copa tiene paralelismos con la luz de Cristo, que en la tradición cristiana se asocia con la revelación divina y la verdad. El ardor del sol puede simbolizar la intervención de Cristo como luz del mundo para confrontar la oscuridad y la maldad que prevalecen en la tierra. El ardor intenso del sol tendría un impacto directo en la vida humana, afectando la salud, la comodidad y el bienestar general. Este juicio destaca cómo las acciones y elecciones humanas han llevado a consecuencias que afectan incluso los elementos fundamentales de la existencia. Aunque este juicio es severo, también puede ser interpretado como un llamado a la transformación. La confrontación divina y la exposición de la oscuridad ofrecen la oportunidad para que la humanidad se vuelva a la luz de la verdad y experimente la transformación espiritual. Quinta copa, reino de las tinieblas. La quinta copa del Apocalipsis sumerge el trono de la bestia en tinieblas, causando sufrimiento y arrepentimiento entre sus seguidores. Este juicio simboliza la derrota espiritual y moral de aquellos que han seguido a la bestia y se han rebelado contra Dios. La imagen de tinieblas que cubre el trono de la bestia es simbólica y apocalíptica. El trono, como símbolo de autoridad y poder, se ve envuelto en tinieblas, indicando una pérdida de la luz divina y la presencia de la verdad. La oscuridad sobre el trono representa la derrota espiritual y moral. La consecuencia directa de la tiniebla sobre el trono es el sufrimiento y el arrepentimiento entre los seguidores de la bestia. Este sufrimiento puede interpretarse como el resultado de la derrota espiritual, mientras que el arrepentimiento sugiere una oportunidad para un cambio de corazón y retorno a Dios. La quinta copa lleva consigo una confrontación con la realidad espiritual. Aquellos que han seguido a la bestia y han resistido la verdad divina son confrontados con la oscuridad que rodea su autoridad. La confrontación con la verdad puede provocar sufrimiento y despertar el deseo de arrepentimiento. El trono de la bestia representa la autoridad y el sistema que se oponen a Dios. La tiniebla que lo cubre simboliza la desaprobación divina y la intervención en la obra de aquellos que han promovido la maldad y la rebelión. Es un símbolo de la victoria divina sobre las fuerzas del mal. La quinta copa apunta a la derrota espiritual y moral de aquellos que han seguido a la bestia. La tiniebla simboliza la falta de discernimiento espiritual y la ausencia de la luz de la verdad. Es un recordatorio de que la verdadera autoridad y poder residen en Dios, y cualquier sistema que se oponga a Él enfrentará la derrota final. La tiniebla sobre el trono tiene un impacto directo en la lealtad de los seguidores de la bestia. El sufrimiento y el arrepentimiento sugieren una ruptura en la fidelidad a la causa de la rebelión. La confrontación con la realidad espiritual puede llevar a una reconsideración de las elecciones y lealtades previas. La quinta copa plantea un llamado a la reflexión espiritual profunda.
La confrontación con la tiniebla sobre el trono invita a la humanidad a reconsiderar sus elecciones, examinar sus lealtades y reconocer la autoridad divina sobre cualquier sistema que se oponga a Dios. Sexta copa, secado del Éufrates. La sexta copa del Apocalipsis seca el río Éufrates, un evento altamente simbólico que puede representar la eliminación de barreras que han impedido el avance de los juicios divinos y la preparación para la consumación final. En la Biblia, el río Éufrates a menudo ha sido un límite geográfico y simbólico. En el Antiguo Testamento se menciona como uno de los ríos principales en la región de Mesopotamia y en varias ocasiones se utiliza como un punto de referencia territorial. El secado del Éufrates en el contexto apocalíptico se presenta como una señal profética significativa. El secado de un río puede simbolizar la eliminación de obstáculos y barreras que han impedido el avance divino y la manifestación completa de la voluntad de Dios en la historia humana. El secado del Éufrates puede interpretarse como la eliminación de barreras que han impedido el pleno desarrollo de los juicios divinos. En la narrativa apocalíptica, esta acción simboliza la intervención divina para permitir que los eventos finales se desarrollen sin obstrucciones. En el libro de Daniel, el río Éufrates se menciona en el contexto de eventos proféticos. En la interpretación apocalíptica, el secado del Éufrates puede tener conexiones con las profecías de Daniel, señalando la conclusión de ciertos eventos y la inauguración de la consumación final. El secado del Éufrates puede entenderse como una acción preparatoria para la consumación final de la historia humana. La eliminación de barreras sugiere que se están allanando los caminos para eventos trascendentales que conducirán a la culminación de la historia, tal como la conocemos. La sequía del Éufrates puede tener también un simbolismo espiritual. En la Escritura, la sequía se asocia a menudo con tiempos de juicio divino y falta de bendición. El secado del Éufrates podría representar una sequía espiritual, señalando la necesidad de la intervención divina para restaurar la vida espiritual. El secado del Éufrates, al ser una acción preparatoria, podría considerarse como un desencadenante de eventos finales descritos en el Apocalipsis, como la batalla del Armagedón y la manifestación completa del reino de Dios en la tierra. Séptima copa, granizo y terremoto. La séptima copa del Apocalipsis provoca un granizo pesado y un terremoto sin precedentes. Este evento cósmico y catastrófico señala el clímax de los juicios divinos y la inminente consumación final. La combinación de granizo pesado y un terremoto sin precedentes representa una catástrofe cósmica de proporciones apocalípticas. Estos fenómenos naturales intensificados simbolizan la magnitud de la intervención divina y la sacudida final de la creación, antes de la consumación final. La imagen del granizo y el terremoto tiene paralelismos con las plagas que afectaron a Egipto en el Antiguo Testamento. Esta conexión sugiere un cumplimiento final de la justicia divina y la liberación definitiva del pueblo de Dios. El granizo pesado puede ser interpretado como un símbolo de juicio divino. En la Escritura, el granizo se asocia a menudo con la destrucción y el castigo. La magnitud del granizo enfatiza la severidad del juicio que se desata sobre la tierra. El terremoto sin precedentes señala un cambio sísmico de gran escala en la tierra. Los terremotos en la Biblia a menudo se asocian con la presencia divina y la manifestación de la soberanía de Dios. Este terremoto sin precedentes indica un evento cósmico sin parangón en la historia. La manifestación de granizo y terremoto no solo afecta a la humanidad, sino que también impacta a la creación misma. Este evento cósmico subraya la conexión entre la humanidad y la naturaleza, destacando cómo los juicios divinos tienen repercusiones en todo el orden creado. La séptima copa, al provocar granizo y terremoto, representa una imagen apocalíptica que simboliza el fin de los tiempos y la consumación final de la historia humana. Este evento marca un punto culminante en los juicios divinos descritos en el Apocalipsis. La magnitud de la manifestación cósmica indica que la séptima copa es el clímax de los juicios divinos. Después de una serie de eventos catastróficos, esta copa lleva consigo la plenitud de la ira divina y señala que la consumación final está próxima. La séptima copa se conecta con las trompetas del Apocalipsis, ya que las trompetas también desencadenaron eventos cósmicos significativos. La secuencia de juicios apunta a un desarrollo progresivo y culminante que revela la soberanía divina sobre la historia. Aunque la séptima copa representa el clímax de los juicios, también puede ser un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. La magnitud de la intervención divina
invita a la humanidad a reconsiderar sus caminos y buscar la gracia divina antes de la consumación final. La finalización de los juicios en el Apocalipsis, marcada por la derramada de las 7 copas, representa un momento crucial en la narrativa apocalíptica. Cada juicio, ya sea a través de trompetas o copas, ha contribuido a la comprensión más amplia de la soberanía de Dios, la redención y el juicio final. La derramada de las 7 copas marca el cierre de la serie de juicios descritos en el Apocalipsis. Estos juicios, a lo largo de las trompetas y las copas, han sido manifestaciones del juicio divino sobre la creación y la historia humana. Los juicios en el Apocalipsis cumplen profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Se establece la realización de los eventos predichos por los profetas, proporcionando un testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios a lo largo de la historia. En esta travesía, a través de los eventos apocalípticos del libro del Apocalipsis, hemos explorado la profundidad de la soberanía divina, la redención en medio de los juicios y la esperanza en la consumación final. Este fascinante viaje teológico nos ha llevado a comprender la conexión entre los juicios divinos y la historia humana, recordándonos la importancia de la reflexión espiritual y el llamado al arrepentimiento. Si este contenido te ha inspirado, te invito a darle like y compartirlo con aquellos que también puedan encontrar significado en estas reflexiones apocalípticas. Juntos, podemos construir una comunidad de pensamiento reflexivo y espiritual. No olvides suscribirte para más contenido inspirador y educativo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.